Hola, mi nombre es Giancarlo de Castro y bienvenidos a otra entrega de Deep Dive ADM Cloud. Hoy nos acompaña Maurice de Castro y estaremos hablando de hojas de cálculo. Todos sabemos qué son las hojas de cálculo. Todos hemos usado hojas de cálculo, hemos usado Excel para preparar cualquier reporte o KPI. Pero hablando del contexto de ADM Cloud, ¿qué son las hojas de cálculo? ¿Qué queremos decir con hojas de cálculo? Buenísimo, gracias Giancarlo. Bueno, uno pensará, ya yo tengo hojas de cálculo que uso hoy en día. Claro. Yo uso Excel, uso Google Sheet y eso está muy bien. Y hay que tener en cuenta que los softwares ERPs como ADM Cloud es algo distinto a una hoja de cálculo. O sea, una hoja de cálculo prevé un mecanismo bien flexible donde yo puedo manipular data, hacer fórmula, colocar sumatoria, hacer reportes, etc. Y un software ERP como ADM Cloud es un mecanismo o una herramienta más robusta, pero más rígida, porque la idea es que tú definas procesos específicos de negocios en tu software ERP y se respete la fórmula como tú calculas todo en tu software. Claro. Entonces, las hojas de cálculos dentro de ADM Cloud es un punto medio para tú poder tener la fortaleza y robustez del software ERP y tener la flexibilidad y facilidad de uso de una hoja de cálculo, pero todo en el mismo ambiente. O sea que en el mismo ERP tengo funcionalidades parecidas a las que utilizo offline en una hoja de cálculo para calcular mis métricas, etcétera, pero todo lo tengo 100% integrado. Integrado. O sea, tú puedes abrir una hoja de cálculo desde dentro de ADM Cloud y manipular la data de la hoja de cálculo. Ok, suena muy interesante, pero ¿qué quieres decir con integrado? Bueno, imagínate, por ejemplo, vamos a ver un caso de uso. Vamos a ver cómo tú usas la hoja de cálculo en un día normal. Okay. Vamos a suponer que tú quieres analizar las ventas de tu compañía. Claro. Y entonces, ¿qué tú haces hoy en día o en el mundo pasado? Tú vas a tu software ERP, tú vas a ADM Cloud, generas un reporte de ventas, tú lo exportas a Excel, claro, lo abres en Excel y en Excel ya tú puedes sumar data, poner un gráfico, hacer un cálculo, cosas por el estilo, pero esa hoja se queda fuera de ADM Cloud. Claro. Entonces, en el mecanismo de ADM Cloud, de hojas de cálculo, tú puedes hacer esa misma información, pero tú te mantienes dentro de ADM Cloud y usas la hoja de cálculo en el software ERP sin tener que estar cambiando de herramienta. O sea, eso quiere decir que al utilizar la hoja de cálculo dentro del Excel, el Excel automáticamente sabe cuáles son mis ventas y yo no tengo que exportar la data para entonces trabajarla o algo así. La respuesta es sí, pero va más allá. O sea, lo primero es, si tú creas tu hoja de cálculo desde dentro de ADM Cloud, tú primero no te sales del ambiente de ADM Cloud, es lo primero. Claro. Lo segundo es que así como tú tienes fórmulas en Excel o en Google Sheet para tú sumar, restar, etcétera, también esa hoja de cálculo usa fórmulas para extraer la data de ADM Cloud. Y tú puedes tener una fórmula en tu hoja de cálculo que diga tráeme la venta de enero, o tráeme los costos de febrero, o tráeme los permisos de este empleado. ¿Cuál es la ventaja de que esté conectada la hoja de cálculo con ADM Cloud? En que tu data siempre se mantiene al día. Claro. Ejemplo, si tú usas una hoja de cálculo tradicional, tú exportas la data a la hoja de cálculo. Después que la exportaste, le suma, le resta, le pone un gráfico, cosas por el estilo. Y tiene la data limpia de tu análisis de ventas del mes de enero. Llegó el mes de febrero. Tú quieres hacer exactamente lo mismo con el mes de febrero. Tengo que exportar de nuevo el Excel con la data de febrero, etc. Hacer otra vez el pivot table o la fórmula. Imagínate que tú crees la hoja de cálculo del análisis de venta una vez y tú puedas usar la misma hoja de cálculo siempre con la data actualizada del software. Ok, indiscutiblemente agrega muchísimo valor. Ok, creo que conceptualmente suena muy interesante. Me gustaría verlo en acción. Claro que sí, vamos a ver un demo de esto. Ok, vamos a ver un demo en vivo de cómo se ven las hojas de cálculo dentro de ADM Cloud. Genial. Ok, si vamos al menú de reporte del sistema, vemos que al final del menú de reportes tenemos esta opción nueva, ahí dice el letrero nuevo en verde, y es la opción de hojas de cálculo. Entonces voy a entrar a hojas de cálculo, y aquí tengo por defecto que el sistema me muestra un listado de las hojas que tengo ya grabadas. En este momento no tengo ninguna grabada. Okay.
y voy a crear una nueva. Yo puedo crear una hoja de cálculo completamente en blanco para construir en ella, o yo puedo utilizar una de las plantillas que vienen prehechas del sistema. Por ejemplo, aquí vemos que yo tengo una plantilla de gastos, resultados, etc. Esas plantillas no son las únicas que uno puede utilizar. O sea, yo puedo crear plantillas también desde cero. Tal vez quien usa el sistema podrá ver un listado más corto, más amplio de plantillas, porque dependiendo del módulo que la empresa tenga, podrá salir la plantilla distinta. Si yo tengo el módulo de nómina, me sale plantilla de nómina. Si tengo el módulo de contabilidad, tengo el de presupuesto. Presupuesto, me sale en plantilla de presupuesto, etc. Vamos a hacer en este caso un ejemplo analizando los gastos de la compañía. Entonces, yo le voy a la opción de gastos y él me crea una hoja de cálculo nueva, pero él me va a traer automáticamente un punto de partida de un análisis de gastos. Algo muy sencillo. Aquí me trajo la hoja y lo primero es, ¿qué estamos viendo en pantalla? Definitivamente una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo. Tenemos nuestro cuadriculado. Uno podrá pensar que esto sería una hoja de cálculo bien simplificada. No es así. Si ustedes pueden ver, tenemos todo lo que yo uso normalmente en una hoja de cálculo. Negritas, que la alineación, que el formato, que insertar gráficos en la hoja de cálculo. O sea, yo puedo venir aquí y decirle, mira, tómame estas cuentas contables, tómame estos montos, y yo puedo sombrear esto aquí, y le puedo decir que quiero un gráfico de estos gastos, por ejemplo. Y él me coloca aquí ya un gráfico en pantalla para yo analizar mis gastos de igual forma como lo haría con Google Sheet o cualquier otro tipo de hoja de cálculo. Me parece que nada que envidiar a la hoja de cálculo que utilizo hoy día. Sí, de hecho, fíjate, sería al revés. Aquí tenemos todas las opciones de fórmulas, muchas fórmulas disponibles, lógica, financiera, para analizar la data del sistema. O sea, algo bien extenso que está contemplando el software. Pues una vez yo tenga mi hoja de cálculo, yo quiero grabarla, pues simplemente yo puedo decirle, mira, vamos a grabarla, le puedo decir, este es mi análisis de gastos, grabo y ya tengo mi hoja grabada en mi listado. Tan sencillo como eso. Ok. Las hojas de cálculo, yo puedo usarlas yo como propietario, yo puedo marcarlas como públicas y puedo compartirlas con otras personas también. O sea que es fácil compartirlas con diferentes personas. Voy a entrar a la hoja de cálculo otra vez, que estamos viendo ahora, que es de gastos, para ver algo interesante. Fíjate lo siguiente, aquí me está poniendo las cuentas contables que tengo en mi catálogo de cuentas de ejemplo y el monto, el movimiento de esa cuenta contable para el mes de febrero de 2022, que es el que tenemos ahora. Ok, excelente. Uno pensará que esos montos que están aquí es un monto estático, es un número. Pero si yo coloco mi mouse encima del salario febrero 2022, mira que me muestra aquí arriba. Es una fórmula que está incrustada en la hoja de cálculo. Es una fórmula incrustada en la hoja de cálculo. O sea, no es un monto estático. O sea, eso es data viva. En cualquier momento, si una persona registra en este momento una entrada de diario, me va a salir ya ese movimiento nuevo. Si una persona registra un documento nuevo y yo quiero el monto actualizado, bueno, si yo salgo de la hoja y entro otra vez, va a estar actualizado. O también yo puedo venir aquí a fórmulas, le doy a recalcular y él me trae otra vez la data viva y me la actualiza. Excelente, fenomenal. Entonces, la ventaja de esto es que yo grabo mi hoja de cálculo y si en el día de mañana, el mes siguiente, quiero hacer un análisis nuevo con data actualizada. Mi data está actualizada, mi hoja de cálculo está actualizada. No tengo que crear una hoja nueva, sino que yo aprovecho toda la estructura y manipulación y cálculo y fórmula que haya colocado en esta hoja de cálculo. Excelente. De hecho, fíjate, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo sencillo. Voy a ir a la pantalla de compra del sistema y voy a digitar tal vez una nueva compra para ver cómo se cambia la data en vivo. Voy a hacer una nueva compra, grabo mi nueva compra y ya tengo la nueva compra registrada. Ok, en este momento veo que mi movimiento de febrero de 2022, al menos en mi cuenta de salarios, es de 2.829. Correcto. Ok. Pero si yo a mi hoja de cálculo le doy a calcular ahora, él toma unos segundos y ahí veo que tiene los montos actualizados según el documento que yo o cualquier otra persona haya registrado en el sistema. Y digamos que, por ejemplo, yo tengo ya mi Excel y mi hoja de cálculo offline desconectada en la versión vieja y yo quisiera aprovechar esta oportunidad, pero no quiero perder todo el trabajo que he hecho en mi hoja de cálculo actual. ¿Hay forma de yo
importar o mezclar mi hoja de cálculo con esta funcionalidad para poder aprovechar estas fórmulas que me facilitan la data y me facilitan finalmente mi trabajo con hoja de cálculo? Sí, muy buen punto. Hay que tomar en cuenta que una hoja de cálculo de ADM Cloud puede nacer en ADM Cloud, yo la puedo manipular en ADM Cloud, la puedo compartir en ADM Cloud, y yo sí puedo exportarla a Excel, o exportarla, bajarla del software, y la puedo abrir en Excel y seguirla manipulando. Okay. Pero tú planteas un segundo escenario. ¿Qué pasa si yo tengo, que naturalmente vas a tener muchas hojas de cálculo hechas, ya con toda tu manipulación y tu data que yo quiera, claro, y tú quieres simplemente dinamizarlo un poco más y tal vez conectarla con ADM Cloud? Tú puedes crear tu hoja de cálculo en Excel, tú puedes después cargarla a ADM Cloud, le colocas las fórmulas de ADM Cloud y ya tienes la hoja de cálculo en el sistema. Tan sencillo como eso. O sea, ADM Cloud lo que hace es que expande la cantidad de fórmulas que tú le puedes colocar dentro de la hoja de cálculo. Y le colocas fórmulas nuevas que están destinadas para sacar los gastos de una cuenta, sacar las ventas, cantidad de empleados. Es tan sencillo como que tú subes la hoja de cálculo y vas al software, le pones la fórmula y listo. Y en la pantalla inicial de las hojas de cálculo vas a ver que hay un glosario de las fórmulas o las fórmulas más comunes que están disponibles. Que puedo utilizar en mi hoja de cálculo. Que esas fórmulas, si tú sacas la hoja de cálculo fuera de ADM Cloud, no te van a funcionar. Pero si la tienes dentro de ADM Cloud, sí, esas fórmulas especiales te van a funcionar. Excelente, buenísimo. Excelente. Indudablemente esto agrega muchísimo valor al momento de analizar la data de mi empresa y preparar cualquier métrica o reporte. Gracias, Maurice, por tu tiempo. Excelente, y nos vemos en la próxima entrega de Deep Dive ADM Cloud.